www.wallac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Wallac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.wallac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a nuestros seguidores de Wallac Noticias. Les saluda Andrés Aguapoma. Bienvenidos a Estilo Libre. En esta oportunidad, el tema del día de hoy que vamos a hablar es un tema netamente político. En medio de esta coyuntura política, 26 días de lo que será esta segunda vuelta electoral, vamos a hablar con la experta en gestión pública. Estoy hablando de la doctora Juana Huaco García, quien también es vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura. Con ella vamos a hablar sobre este reciente documento que han firmado nuestros dos candidatos que hoy disputan el sillón presidencial. Estoy hablando de la proclama ciudadana. ¿En qué consiste? Vamos a hablar rápidamente con Juana Huaco. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes y bienvenido a Estilo Libre. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Sí, doctora, estamos a 26 días ya de conocer a nuestro próximo presidente de la República y en ese sentido ambos candidatos han firmado este documento. Se llama Proclama Ciudadana, Juramento por la Democracia. Queremos conocer un poco más y por favor permítanos escucharla a usted teniendo en cuenta todos los conocimientos que tiene al respecto. ¿Qué es una proclama ciudadana? ¿En qué consiste este documento firmado? Miren, hemos llegado a una situación tan delicada para nuestro país que hemos tenido la necesidad, creo, de las voces democráticas de nuestro Perú para hacer esta proclama ciudadana. Creo que es la primera vez en un año de bicentenario que nos sucede, pero es que estamos en una situación muy delicada. Hemos llegado al punto en que está en peligro la democracia y yo creo que Perú es un país democrático a lo largo de su historia, con muchos problemas, eso sí, con muchos problemas, pero democrático y libre. Entonces, dada la proximidad de las elecciones, dada la situación en la que tenemos dos candidaturas bastante opuestas, ¿no? Bastante opuestas, frente a los mismos problemas, que ese es el punto, los problemas para ambos candidatos es el mismo. Son problemas que están en la mesa ahorita y que tendrán que atenderlos. Sin embargo, los caminos son totalmente diferentes. Entonces aquí, estas cuatro instituciones que justamente son los que velan por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos, pues se han juntado y han hecho esta declaratoria de estos 12 puntos que definitivamente nosotros lo tenemos como que son nuestro baluarte. No atenten contra esto porque es lo que nosotros como ciudadanos queremos. Eso es el Perú democrático y libre que lo tenemos en este bicentenario, ¿no? Doctora Juana Huaco, permítame poner en contexto a nuestros seguidores. Este documento que ha sido difundido ya ha sido realizado finalmente por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, también por Transparencia, por la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas y la Conferencia Episcopal. Llama mucho la atención la participación de la Iglesia, tanto católica como de las personas, digamos, de las iglesias evangélicas. ¿Por qué la participación de esas instituciones? Definitivamente, acuérdense que por ahí hay una propuesta también de uno de los candidatos de desconocer las instituciones. Y en algún momento, uno de los discursos fue que directamente el por qué la Iglesia Católica tenía que tener esa preponderancia, etcétera, etcétera. El Perú es un país católico, por todos sus antecedentes. Es uno de los países que más santos tiene. Entonces, con esa fervorosidad católica, obviamente los cristianos y los evangélicos que también tienen todo un tema de la religión, digamos así, es que somos un país católico. Y en América Latina no somos el único, son muchos países. Sin embargo, uno de los candidatos era de desconocer muchas instituciones y dentro de ellas la Iglesia Católica. Ahora, la Iglesia Católica tampoco es simplemente que mire el tema propiamente de religión, mire el tema de derechos humanos, cuida mucho los derechos humanos, cuida mucho la libertad humana. Entonces, definitivamente, si eso va a estar atentado, han hecho esta declaratoria, entra Transparencia, que es otra institución definitivamente que lleva a lo que busca
con la libertad de prensa, por ejemplo, el respeto a la institucionalidad, el respeto a la democracia, es decir, les hacen firmar y dura 5 años y no más, porque tiene la elección el pueblo de elegir entre los próximos 5 años a nuestras autoridades. O sea, son unos derechos que ya los tenemos. Así es. ¿Se puede decir que esta proclama ciudadana, este documento firmado por ambos candidatos, es parecido a una ruta de gobierno? Digamos que es más amplio. Son como los principios a lo que no puedes atentar, y luego los planes de gobierno ya son acciones. O sea, ahí está hablando sobre la libertad de expresión. Ahí está, son 12 puntos. Ahí está hablando sobre la repartición de los ingresos, luchar contra la corrupción, que son nuestros problemas. Entonces, esos principios o como esos puntos centrales en que ellos se comprometen a trabajar, que no los desconozcan y que nos ayuden con diferentes acciones y objetivos y prácticas y programas que hay. Entonces, más que ser un plan de gobierno, yo diría que es la ruta grande o el punto central de lo que implica esos principios o esos grandes objetivos, y luego ya se concreta con unos objetivos mucho más específicos, con planes y acciones y unas prácticas que nos van a llevar a ese cumplimiento, ¿no? ¿Hay garantías de que finalmente cumplan este juramento que han firmado en estos días los candidatos? Miren, es justo un punto que me puse a pensar. Cuando se habla de los pactos éticos, en toda convocatoria, y los mismos candidatos firmaron, no todos, pero firmaron un pacto ético, para que toda la campaña sea limpia, no se ataquen. ¿Qué sucedió? Yo he participado en algunas instituciones, ya que en Piura, cuando se hacen las mesas de concertación, ¿cuántos planes se firman? Y al final no los obedecen. Entonces me puse a pensar, esta proclama ciudadana definitivamente que pone, porque ahorita el Perú está en riesgo, o vamos por un lado o vamos por otro. Entonces, si estamos en eso, entonces salen estas fuerzas, digamos, democráticas que están velando por la libertad, por los derechos humanos de la ciudadanía. Entonces, han dicho, y creo que lo dicen eso, que si no cumplen, es la sociedad civil que va a salir en defensa de la democracia. Lo ponen clarísimo. Entonces, ¿quién es la sociedad civil? Es nosotros. O sea, no vamos a querer, porque realmente nosotros ya hemos pasado una época de terrorismo, nosotros ya hemos pasado una época de aislamiento internacional, nosotros de dictadura, por ejemplo. De dictadura, ya hemos pasado de reformas agrarias, ya hemos pasado todo eso. Entonces no queremos volver a repetir, que nos lleva a más pobreza. Queremos, lo primero, salir de esta situación económica con salud. Y esos son los problemas que tenemos. Reconocemos, y eso hay que ponerlo claro, reconocemos que los problemas que ahorita se tienen son esos dos problemas, pero significa que ambos candidatos tienen que dar solución, pero un candidato lo hace de una manera que no nos va a llevar a buen puerto, porque ya está demostrado en otros países, está demostrado los fundamentos en lo que se está viendo, lo que está sucediendo, y el otro candidato que está diciendo fomento la inversión, fomento el empleo, y se está comprometiendo. Es decir, es más claro ese plan de gobierno que el otro. Entonces ahí surge la proclama ciudadana, que definitivamente si no se cumple, es la sociedad civil, que ya está bien anunciado. Ya lo firmaron, qué bueno, porque uno lo firmó anoche y el otro lo ha firmado hoy día. Ya han firmado ambos la proclama. Entonces, esperemos que sí lo cumplan, y si no lo cumplen, es la sociedad civil, están bien anunciados, el que va a salir a defender la democracia. Así es, doctora Juana Huaco. Y si vamos analizando uno de los puntos que dice esta proclama ciudadana, este documento que han firmado nuestros candidatos, es la institucionalidad. ¿Por qué es tan importante la institucionalidad en nuestro país? Así es, definitivamente nuestras instituciones democráticas son valiosísimas. Otra cosa es que no cumpla su rol por el tipo de personas que se tiene ahí. Entonces el punto central es corrupción. Eso significa que si la institución no está cumpliendo, no está cumpliendo porque las personas que están ahí no están llevando a cabo éticamente, legalmente, lo que se tiene que hacer.
Entonces, el tema de la corrupción sí es otro punto que están diciendo y fomentando, y que hay que atacar la corrupción. Y un candidato lo ha dicho: vamos a fortalecer la Contraloría, vamos a trabajar con un control concurrente, vamos a facilitar los medios para que la propia ciudadanía pueda hacer la denuncia cuando ve algo que no se está haciendo bien en un determinado poblado, en una determinada localidad. La prensa que tenga la facilidad para poder hacer y ponernos al tanto de lo que está sucediendo. Entonces, con ese control concurrente, yo creo que el gran problema que tenemos ahora es la corrupción. Eso no significa desconocer las instituciones. Las instituciones democráticas hay que defenderlas. Un tribunal constitucional, una defensoría del pueblo, un tema de cualquier tipo de institución, una superintendencia de bancos y seguros, un banco central de reserva, que está con una política monetaria y fiscal que nos está llevando por el buen camino para no hacer el despilfarro. Entonces, desconocer todo eso, de verdad que es retroceder, ya no digo 80 años, 100 años atrás. Sin duda alguna. Otro de los puntos es la reforma constitucional. En ese sentido hay algunas propuestas, por ejemplo, una reforma de la constitución política. ¿Qué tanto puede ayudar esto en medio de la democracia de nuestro país? A ver, definitivamente yo creo que sí hay cosas que arreglar en la Constitución. Y justamente ha mencionado el aspecto político. Ya hemos pasado, acordémonos, un referéndum. Hicimos un referéndum donde teníamos que modificar varios aspectos políticos y sobre todo la ley de partidos políticos. Señores, no tenemos partidos políticos. Lo que tenemos son movimientos. ¿Por qué? Porque ha fallado esa ley. No hay ley de partidos políticos. Entonces, son movimientos en que la gente va y se va moviendo conforme va ajustando. Ya dejo este partido, me voy al otro, me voy. O sea, hay una proliferación. Esos 18 partidos que se han presentado a esta última elección, que han quedado 2, pero miren cómo está nuestro Parlamento. Nuestro Parlamento está en esa. Si ya estaba fraccionado en el que está terminando, ahora va a estar mucho más fraccionado. Entonces, nuestros congresistas que ahora los hemos elegido, lo que el año pasado, era para justamente dar las normas y cumplir con todos los 4 puntos que nos pidieron un referéndum. Ninguno han hecho. ¿A qué se han dedicado? Sí, la falta de partidos políticos de alguna manera nos ha llevado a una crisis política en la que se encuentra el país. Yo diría que sí, porque repito, son movimientos que surgen quizá por intereses, quizá con algunos objetivos buenos, pero muchas veces ya el objetivo se vuelve un objetivo partidario, individualista y partidarista. Y eso ya se olvidan. Y estaba diciendo, ¿por qué? Porque si a nuestros congresistas los escogimos para que justamente saquen estas leyes, porque son de transición, son congresistas, ¿a qué se han dedicado? Al FP, al ONP y lo otro. O por lo menos miren a Piura. ¿Qué han hecho por Piura? Nada. Entonces, eso lleva a que falta ese sentido justamente de crear un partido que puede ser de derecha, que puede ser de izquierda, porque hay libertad. Pero los movimientos que van surgiendo, ¿cuántos van a desaparecer ahora porque no han pasado la valla? Y al próximo 2016 surgen con otro nombre, con otras figuras, entonces estamos así. Esperemos en este congreso cuántos se van a cambiar de un partido a otro. Los famosos tránsfugas que ya conocemos. Los famosos tránsfugas. Sí, así es. Doctora Juana Huaco, permítame dirigirme a nuestros seguidores a recordarles que durante la emisión de esta entrevista pueden realizar sus preguntas, escribir las preguntas y por supuesto se las formularemos a la especialista que hoy nos acompaña. Continuamos, doctora Juana Huaco, analizando este documento firmado por los candidatos a la presidencia, como son Pedro Castillo, de Perú Libre, y la señora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Otro de los puntos es la no a la reelección. ¿Por qué, digamos, exigir que no se reelijan? ¿Cuánto peligro hay si hay una reelección presidencial? Exactamente, ¿cuánto peligro hay? Porque lo estamos viendo lo que pasa en otros países. Lamentablemente, uno de los candidatos no ha zafado en una forma directa de todo el antecedente que pueda tener. Y lo decimos claramente. El señor Pedro Castillo no ha desligado totalmente. Entonces, si vemos a lo que está pasando en otros países, con las tendencias que tiene el señor Castillo, lamentablemente son que se perpetúan en el poder. Lo estamos viendo.
estamos viendo en Bolivia, lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Cuba. Entonces, si nosotros vemos que no ha cambiado, porque es lo que ha presentado, no ha presentado el señor Castillo un plan de gobierno, no ha presentado un ideario, y no dice claramente, esto no se desliga. O sea, lo dice en un momento, sí, determinada persona no está conmigo, no sé qué, pero lo vemos luego que está tomando decisiones en otras esferas. Entonces, no hay una claridad, no presenta a su equipo, entonces a su equipo de trabajo, a su equipo de gobierno. Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, una garantía es que por lo menos firma que después nomás dura 5 años. Y esto lo hemos visto también. No descuidemos también en el lado del fujimorismo. También cae. Porque el señor Fujimori, que hizo bien el primer gobierno, no desconozcamos y seamos eso, hizo bien, porque él puso el primer punto para salir, pero ya su segundo y su tercero. Entonces, uno de los puntos que justamente la proclama ciudadana dice, garantiza que te vas al sexto año. O sea, el quinto solamente es elección por 5 años y luego se va a convocar elecciones, que es la forma democrática que nosotros tenemos. Entonces, es una garantía. Doctora Juana Huaco, vamos leyendo los comentarios de nuestros seguidores, y uno de ellos es el siguiente. Dice, el problema principal en el Perú es la corrupción desde hace 200 años. Los contratos con las grandes empresas son desfavorables, se llevan nuestros recursos y dejan migajas. ¿Qué puede comentar al respecto? A ver, sí, hay que arreglar. Por eso dije, hay que arreglar la Constitución, pero no cambiarla. Hay que hacer ajustes. ¿Y por qué se dan cosas? ¿Por qué sucede? Porque no hay control. Entonces, la corrupción es que a estos señores, grandes empresarios que vienen, comienzan a negociar y les dan ya hemos visto todo el tema del Odebrecht y todo esto. Todos jalan su platita. Entonces, eso es corrupción. Pero si se pone un control y se hacen las cosas bien, no podemos desconocer que las empresas vengan. Nosotros somos un Perú y un país con muchísimos recursos. Y lo que no podemos es desconocer al mercado internacional. No podemos cerrar los ojos con la inversión privada. Pongámosle un freno, pero para eso no necesitamos cambiar la Constitución, y menos el capítulo económico. Nos ha permitido tener un crecimiento de 20 años. Ojo, pero no desarrollo. ¿Y por qué no ha habido desarrollo? Por la corrupción. A Piura. Era cada visita que venía el presidente Vizcarra para la reconstrucción. ¿No nos acordamos que venía con su billete? Lo salía en grandes titulares los millones que traía. ¿Qué se ha hecho en reconstrucción? Tenemos unas defensas, que no hay defensas, mejor dicho, no tenemos defensas para el río. ¿Y dónde están los millones que trajo? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, esa es la corrupción. O sea, dinero hay, pero no hay control. Por eso el control concurrente, por eso el fortalecimiento de la Contraloría, por eso el llevar un control recurrente a cada una de las entidades del gobierno, porque la corrupción está en todos los niveles. Y ese es el tema que hay que corregir. Pero para eso no necesitamos cambiar la Constitución. Para eso no necesitamos cerrar nuestras inversiones y que se vayan. Si se van las empresas, miren lo que está pasando en la Argentina. Las empresas están saliendo. Y ahí está el desempleo. Miren lo que pasa en Venezuela. ¿Qué país o qué empresa va a ir ahí? Entonces, ¿dónde está? No hay empleo, hay más pobreza. O sea, esto no lo dice, eso lo dice la técnica, eso lo dice el conocimiento, eso lo dicen los países. Entonces, el tema de hay que arreglar, ¿no? Hay que mejorar, hay que corregir algunos puntos de la Constitución, eso sí, pero para eso no es que cambiar la Constitución. Señores, el problema es hambre y salud. Y ahora digámosle a la comunidad, vámonos a un referéndum, vamos a la convocatoria. Me estoy muriendo de hambre, quiero que sanarme. Yo no quiero que me cambie la Constitución, quizá a futuro cambie la Constitución, ahorita dame trabajo y dame salud. Ese es el problema. ¿Hasta dónde permitir, por ejemplo, la inversión privada? La inversión privada a crear puestos de trabajo y hacer justamente con políticas medioambientales, justo, eso da en todas partes del mundo.
exigir justamente cuidar el ambiente cuando son empresas extractivas, pero el fomento de la inversión, el fomento él da empleo. Nosotros tenemos justamente empleo, pero nosotros no podemos ser generadores de empleo. El Estado, está demostrado, no es empresario. Pero miren, como les estoy mencionando, cómo funcionan nuestras entidades públicas, y a ellos les vamos a dar el control de que manejen las instituciones. Increíble. Si donde está la corrupción y no está, y está todo burocrático, el empleo se crea con inversión privada. Ahora, hay que poner mecanismos que justamente permitan un desarrollo que no se atente contra el impacto y que obviamente sea el desarrollo que dando empleo y dando buenos ingresos. Otro de los puntos muy importantes de las propuestas, creo, principales de cada uno de nuestros candidatos es luchar contra la corrupción, pero eso, este mismo discurso lo hemos venido escuchando durante los últimos procesos electorales. En todo caso, ¿dónde queda? ¿Qué pasa y por qué nos cuesta deslindarnos de la corrupción? Yo creo que con esta proclama ciudadana, que ahí justamente uno de los puntos es la lucha contra la corrupción, si no se hace, yo creo que estamos aprendiendo una lección muy buena con este proceso. Si no se hace, será justamente la ciudadanía que le estará exigiendo, y la prensa y los medios que le estarán exigiendo, porque han firmado ambos candidatos luchar contra la corrupción. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué caminos? Uno ya lo dijo, el otro no lo ha dicho nada. Uno ya dijo, empoderar y mejorar a la Contraloría. Uno ya lo dijo, vamos a hacer un control concurrente. Uno ya lo dijo, defenderemos la libertad de prensa para que sean los medios de comunicación quien tengan la facilidad de denunciar. El otro candidato no ha hecho nada. Entonces, bueno. Pero a los dos les exigimos lo mismo. Y si no se cumple, bueno, ahí sale la sociedad civil. Sí, en ese sentido surge la preocupación, porque si bien es cierto, han firmado ese documento, y por eso le preguntaba, una de las interrogantes era qué garantías hay, porque conocemos los discursos de ambos candidatos, y parece que en algunos puntos no concuerdan, pero sin embargo se han atrevido a firmar ese juramento. Ya lo firmaron. Entonces, si no lo cumplen, la sociedad civil, ahí está bien claro. Por eso hago nuevamente énfasis. Estamos en un momento súper delicado, y tan delicado que ha llevado a que los candidatos tengan que firmar estos compromisos. Nunca ha pasado, hemos visto, y quizá porque no haya existido esta proclama ciudadana, haya que se ha aumentado la corrupción, lo que dijeron no lo han cumplido, ofrece, acuérdense que esa era la forma de llegar al poder, no, ofrece, ya verás cómo después lo hace, y nunca se cumple, y cada vez hay más pobreza. Cada vez hay más ingresos, pero cada vez hay más pobreza. ¿Dónde se va eso? A un tema de corrupción. Miren los gobiernos regionales, Cajamarca con Cano, Huaraz con Cano, Junín, ¿dónde están esos gobernadores? ¿Todos? Así es, doctora Juana Guaco. Sin duda alguna es un trabajo muy grande el que tiene nuestro próximo presidente o presidente de la República. Otro de los puntos también, y con esto espero finalizar ya este enlace, de este juramento por la democracia que le llaman, es respeto a las minorías. ¿A qué minorías se refiere? Es que definitivamente las minorías se refiere a todo Podemos, en entender, por ejemplo, en nuestra selva tenemos una serie de comunidades que prácticamente están olvidadas. Pero yo no me voy tan lejos hasta la selva, que existe. También en nuestra zona de sierra. Yo hablo aquí nomás en Piura, en nuestra Huancabamba, en nuestro Morropón, en nuestras Chulucanas, en nuestra Ayabaca. Viene una pequeñísima lluvia, se quedan los pueblos. Son comunidades que necesitan justamente desarrollo. Repito, ese desarrollo va a venir con un crecimiento del PBI. ¿Y cómo se incrementa el PBI? Con la inversión. ¿Quién da la inversión? La generación de empleo. El tema que vengan recursos. Entonces, esas comunidades amazónicas, esas comunidades rurales, esa comunidad de Puno, que son la zona más del interior, que definitivamente que se mejoraría mucho cuando hay infraestructura. No tengo una buena carretera, ¿cómo voy a llegar ahí? Entonces, hay propuestas de poder hacer la conectividad, invertir en infraestructura. Había un candidato que hablaba de unos trenes,
Sería espectacular que Junín se una con Cajamarca y Cajamarca con Piura. Piura con Tacna con un solo tren, como está en Europa. En Europa de un país a otro son en trenes. Eso trae desarrollo. Es la infraestructura que hay que poner a nuestras comunidades para que salgan con toda su riqueza cultural, gastronómica y los bellos paisajes que hay. ¿Cómo quisiéramos llegar en 4 o 5 horas por un buen tren, pues qué sé yo, a Loreto, a Junín o a la misma Lima? Pues ahora nos demoramos más de 12 horas, más de 14 horas y también con un riesgo, ¿no? Entonces, eso da desarrollo y en eso hay que pensar. Definitivamente en pensar en las comunidades vulnerables, en las más olvidadas, que en esos 20 años no han sido atendidas. Y es una buena llamada de atención. Definitivamente. Sin duda alguna. Sí, doctora Juana Huaco, quiero pedirle su análisis con respecto a esta última encuesta que se ha dado a conocer, como es la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, con respecto a los candidatos, las preferencias electorales. Pedro Castillo tiene un 36.2% y Keiko Fujimori un 30%. La brecha, la distancia se acorta mucho más. ¿Qué nos espera? Ya estamos a menos de un mes de estas elecciones generales. Así es. Podríamos hablar de tendencia. Definitivamente la tendencia lleva a que uno va bajando y el otro va subiendo, o va estancándose, pero a ver, ¿por qué? Y habría que pensar. Creo que el discurso del señor Castillo no ha cambiado. Como digo, no se deslinda. Le estamos pidiendo, no ahorita, le estamos pidiendo muestre su equipo de trabajo, no lo muestra. Muestre su plan de gobierno, no lo muestra. ¿Quiénes son sus asesores? No lo indica. Y sigue con su mismo discurso. No se deslinda de ese ideario que es comunista, leninista, y véanlo ahí que está bien, no lo saca, por lo menos dice ya voy a corregir y voy a poner otro. Nada. Entonces yo creo que eso resta. No facilita los debates, resta. ¿Qué hace la señora Keiko? Que también tiene sus problemas, no decimos que no tienen, pero frente a lo que está mostrando un equipo, que puede tener sus observaciones, sí, los cambiará, y si no actúa bien, ahí está, la sociedad civil que le obligará a cambiar, porque le está firmando 12 puntos de esta proclama. Lucha contra la pobreza, lucha contra la corrupción. Entonces su equipo, pero ya lo mostró, su plan de gobierno, ahí está. Y su lectura y su proclama es, voy a vencer y voy a dar trabajo y voy a vencer la enfermedad. Ese es el punto central. Está apostando por una pensión 65, está apostando por los programas sociales, pero sabemos qué está haciendo. Sabemos que a lo que... en cambio, el señor Castillo no sabemos, simplemente está con su discurso, sea la pobreza, la riqueza, quitar de aquí, la nacionalización, no cambia. Entonces, 10% y no ha cambiado, 10% del PBI para educación, 10% del PBI para salud, es inviable. Entonces, yo creo que no tiene un asesor técnico que le diga, eso no es posible, estás hablando cosas que no es así, te lo dicen los técnicos, pero no cambia. Entonces, yo creo que ese diálogo, ¿no? Y no favorecer los debates. Ahora ya el jurado ya está pasando el tiempo, queda menos tiempo y ya no hay posibilidad de hacer 4, han reducido 2. Esperemos que se dé. Así es. ¿Podría ser el resultado de este 6 de junio un 51-49%? Bueno, no probable. Si seguimos con la tendencia, podría ser. Sí, podría bueno. ser, pero todo depende de cómo van a actuar cada uno, cómo van a modificar su campaña, qué discurso nos van a dar. Todo depende de eso. Es. Muy bien. Bien, doctora Juana Huaco, el tiempo nos ha ganado. Gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Esperemos tenerla en otra próxima ocasión. Muchísimas gracias y que viva la democracia. No puedo decir otra cosa. Así es. Muy bien. Bien, a nuestros seguidores de Igual Noticias, conmigo será hasta el día de mañana. Que tengan muy buenas noches. Permiso. www.walat.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walat Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad.